¿Se puede observar? ¿Sí, no? Sí. Sí, yo creo que sí, a ver, Ya. profesor. Ahora sí hablaremos bien amplio y extenso sobre las ITUs. Puede ser incluso asintomático o sintomática. Presencia asintomática de bacterias en el tracto urinario en cantidad suficiente para considerar un urocultivo positivo. O sea, en términos bioquímicos, es cuando una prueba de laboratorio sale positivo. Desde una perspectiva microbiológica, existe una infección urinaria cuando se detectan microorganismos patógenos en orina, uretra, vejiga, riñón o próstata, donde hay más de 100.000 unidades formadores de colonia. Eso significa UFC. Ya, en laboratorio pues no miden en miligramos, ¿no es cierto? Ellos utilizan otro término que es UFC, que es unidad formadora de colonia. Es decir, como la cantidad de bacterias que hay en un lugar. Entonces, cuando se sobrepasa los 100.000 UFCs, podríamos ya considerarla como una infección urinaria. Ahora, la bacteriuria asintomática, es decir, de presencia asintomática de las bacterias en el tracto urinario, en cantidad suficiente para considerar el urcultivo positivo. Entonces, si se encuentra por debajo de esta, podríamos decir que todavía no. Podríamos decir que. A ver si ¿qué dice? Bueno, la cantidad sintomática va a ser cuando la cantidad de bacterias va a ser menor a las 100.000 unidades formadas de colonia. Ahora, ya habíamos hablado de este tema. ¿Cuál era la bacteria que se encuentra con más cantidad o más propenso a causar itus? Escherichia coli. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La E. coli es la causante del 90% de infecciones urinarias. Es la responsable de la mayor cantidad de infecciones urinarias. Seguida de otros dos tipos de bacterias, Proteus y Klebsiella, donde solamente abarcan un 3 a 9% o un 2 a 8%. ¿Ya? Otros tipos de bacterias o microorganismos que también pueden causar ITU van a ser Staphylococcus aureus, hablando de crocos gram positivos. En gram negativos ya habíamos conocido, ¿no? La Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Aunque también puede haber otros tipos de hongos, de bacterias, como son los hongos, especialmente la especie de Cándida. ¿Ya? La Cándida puede ser causante también de ITU. Pero mira, hay algo importante que tener acá. Para que una persona sea contagiada con Cándida, no, bueno, eso es un indicador de una mala higiene personal o que sus defensas también estén muy bajas. Pero las otras, bueno, son más comunes también en las otras. ¿Dónde está? Me he pasado. Entonces, en hongos, como decíamos, ¿no? El principal hongo causante de una ITU va a ser la cándida. ¿Y en dónde encontramos este hongo? Generalmente en las ondas vesicales. Como hemos visto en lo que es en prostatitis al varón, cuando tenía retención urinaria, se le introducía una sonda por la uretra. En algunas ocasiones esa sonda puede estar contaminada o puede haber permanecido mucho tiempo dentro del organismo, causando una infección. Entonces, cuando hay una infección debido a una sonda vesical, llamamos una infección por instrumentación o instrumentación urinaria. En otros tipos de patologías también donde puede aprovechar la cándida para infectar es en la diabetes, tratamiento antibiótico, trasplante renal o algún tipo de obstrucción. ¿Por qué los hongos colonizarán cuando hay un tratamiento antibiótico? ¿Qué opinan, señoritas? ¿Por qué creen que pase? A ver. Cuando hay un tratamiento antibiótico, ¿por qué creen que los hongos aprovechen ese momento? El antibiótico dijo ciprofloxacino. Puede ser ciprofloxacin u otro antibiótico. Pero yo pregunto, ¿por qué el hongo se colonizará cuando el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico? Sucede porque tanto las bacterias como los hongos son rivales, son enemigos. ¿Ya? Y en cualquier superficie o cualquier lugar donde puedan vivir, van a estar en constante pelea. Los hongos van a estar tratando de eliminar las bacterias y las bacterias tratando de eliminar los hongos. O sea, compiten entre ellos por el alimento. Pero ahora, ¿qué pasa? Si una persona consume antibiótico, ¿a quién va a matar? ¿Al hongo o la bacteria? La bacteria.
bacteria, profesor. Claro, ¿no es cierto? Pues cuando un paciente toma tratamiento antibiótico, está eliminando las bacterias, pero el hongo pues entonces, no es susceptible a este medicamento. Por ende va a proliferar y ahora que su rival se ha ido, ya no tiene enemigos, pues va a crecer más rápidamente. Es por eso que las personas que tienen tratamiento antibiótico también pueden desarrollar una micosis. ¿Ya? Otros tipos de hongos que pueden colonizar, el aspergillus y el criptococo. Generalmente esto en pacientes inmunodeprimidos, es decir, que no tienen, bueno, que tienen las defensas muy bajas. También puede haber infecciones itus debidos a virus, como son los adenovirus de tipo 11 y 21, que pueden llegar a producir cistitis hemorrágica en niños. La poliomavirus o el citomegalovirus, que causa cistitis en pacientes con VIH o con SIDA. Es importante recalcar que los virus son los causantes de las infecciones. ¿A qué edad? ¿A qué edad hemos dicho que causan infección los virus con mayor frecuencia? ¿En qué tipo de población? ¿Cómo decía, profesor? ¿A qué población afectan los virus? ¿En qué edad? Van a afectar a los niños, ¿no es cierto? Hemos visto que los virus son causantes de infecciones en niños más frecuentemente. ¿Por qué? Porque todavía estos niños no tienen las defensas suficientes para contraatacar estos microorganismos. ¿Ya? Entonces, las infecciones urinarias en niños generalmente van a ser más debidas a virus que a bacterias. Es muy poco frecuente que un niño tenga una ITU. Muy poco frecuente, es muy raro. Entonces, conceptos. ITU es la presencia de microorganismos, puede ser bacterias, hongos o virus, en los riñones, sistema colector, próstata o vejiga. Entonces, dependiendo también el lugar donde esté la infección, vamos a llamarla una ITU alta y una ITU baja. Una ITU alta cuando esté por encima de los riñones hasta los uréteres. Y de la vejiga para abajo, es decir, vejiga, próstata y uretra, será una ITU baja. Es importante terminar esto, ojo. ITU alta, riñones y uréteres. ITU baja, hablamos de vejiga, próstata y uretra. Ahora, una ITU complicada, aquella que aparece en niños, embarazadas, hombres, pacientes sondados, infecciones recurrentes o en pacientes con lesiones estructurales o funcionales en el tracto urinario. Entonces, una ITU complicada significa que el paciente tiene una complicación más, aparte de la enfermedad, tiene otro problema de salud o otro agravante que puede condicionar su estado de salud. Como dice acá, en mujeres embarazadas o en niños. O pacientes que ya estén utilizando sondas o se enfermen constantemente. Entonces, cuando la persona no tenga unas buenas defensas o tenga un factor condicional, es una ITU complicada. ¿Ya? Otro, ¿qué es una infección urinaria recurrente? ¿Qué entiende por infección urinaria recurrente? ¿Qué entienden por una infección recurrente? Que no es tratado, profe, y reacciona al toque. Algo así, ¿no es cierto? Que la persona se va a estar enfermando a cada rato. Esa es una recurrente. Pero vamos a tener de dos tipos. Las recidivas y la reinfección. ¿Recidiva cuándo es? Cuando el paciente termina su tratamiento antibiótico, pues pareciera ser que le ha ganado a la bacteria, pero esta vuelve a colonizarlo y lo vuelve a enfermar. Entonces, eso es cuando ha habido una falla en el tratamiento antibiótico. El medicamento ha fallado, ha fracasado. ¿Ya? Y en cambio, reinfección aparece después de 2 semanas y antes de los 6 meses. Es decir, el paciente se ha sanado, ha pasado bastante tiempo, puede pasar incluso hasta 2 meses, pero vuelve a enfermarse. Entonces, recidiva va a ser aquella que el paciente termina su tratamiento y se vuelve a enfermar. Y reinfección cuando el paciente ya se ha sanado y nuevamente se vuelve a contagiar. Eso puede ser por una mala higiene, como hemos mencionado, o unas malas defensas del paciente, un mal sistema inmune. ¿Ya? Entonces, frecuencia de las infecciones urinarias según edad y sexo. Como hemos visto, en pacientes pediátricos o muy pequeños es muy poco frecuente que existan ITUs.
Y es muy raro que haya una ITU en menores de edad. Tanto así que en los neonatos el porcentaje es del 1%. ¿Ya? Y con respecto al género, el varón es un poco más frecuente que la mujer. En neonatos, ojo, en neonatos el varón es más frecuente a tener una ITU que una mujer. Pero ya una vez que crecen a una edad preescolar, también puede haber se eleva un poquito la frecuencia, de un 2 a 3%. ¿Esto debido a qué? Porque como los niños, ustedes saben, no tienen pues una buena higiene. ¿Ya? Además, estamos viendo que también aquí ya se ve una gran diferencia, donde la frecuencia con respecto al género es mayor en las mujeres, siendo 1 a 10. En edad escolar se reduce un poquito, siendo 1 a 2%, pero se aumenta el porcentaje en el género femenino, siendo 1 a 30. Y la diferencia más grande radica en la edad de reproducción, generalmente de los 17 a los 20 años, ¿no? A los 20, 25, 26 tantos años, donde la frecuencia se aumenta a 2,5%. Es más probable, pero aún más en el género femenino. Como estamos viendo, 1 de 50, es decir, de un varón que se contagia de ITU, 50 mujeres ya han tenido esta enfermedad. ¿Ya? Las mujeres son más propensas a contagiarse de una ITU en la edad reproductiva, hasta los 50 años más o menos. De ahí ya se equipara un poco la cosa, siendo la edad avanzada de 65 a 70 años, casi el mismo porcentaje entre varones y mujeres, 1 a 10. Pero estamos viendo que se aumenta la frecuencia, es decir, en la edad avanzada es donde existe mayor riesgo de una ITU, tanto así que es un 20%. ¿Por qué creen que las personas de edad avanzada tienen más riesgo de sufrir una ITU? ¿Por qué creen? ¿Qué factor sería el causante de que en las personas de edad avanzada tengan más probabilidad de contraer una ITU? Ayúdeme, señorita, a saber, ayúdeme. ¿Por qué las personas adultas mayores tienen más probabilidad de tener ITU? A ver, ¿quién me va a responder? Nancy, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Nancy. Dígame, profesor. ¿Por qué crees que las personas adultas mayores son más propensas a tener una ITU? Y estamos viendo que en la población hay un 20% que sufre de una infección urinaria. Oh, porque esa pregunta me la has preguntado. ¿Cómo? Usted está preguntándome, ¿por qué me da ¿Por qué crees que los adultos mayores son más propensos a tener una ITU? por falta de higiene? Voy a hacer una higiene. Pero, ¿cómo estará su sistema inmune de estas personas? Ya. Uno nomás, ¿no? Yo también. ¿Ya vi que te doy? Ya. Bien. Como les decía, esta edad las personas van a tener el problema que tienen una edad, mejor dicho, las defensas bajas. ¿Ya? Defensas bajas. Además, incluso muchas de ellas van a estar con pañales, bueno, no van a tener tanta quien les lleve al servicio, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ya. Como estamos viendo, estas personas en adultos mayores ya generalmente tienen el uso de pañales. Pañales para adultos, usan sondas, no tienen buenas defensas.
si suelen tener hasta incluso incontinencia urinaria. Todo esto puede llegar a desencadenar una ITU. Y además que se complica por debido a los problemas renales u otras patologías, pueden causar más daño en este tipo de personas. Entonces, el mayor cuidado que hay que tener justamente es en las personas mayores a 65 años. ¿Qué más? ¿Qué más? Ocupan el segundo lugar de las infecciones atendidas en centros de salud, hasta un 10% de las consultas. Prevalencia, como estamos viendo, de 5 a 18 años en 1 o 2% de la población. En jóvenes, menor a un 5% al año. En ancianas ya estamos viendo que se cuadruplica la cantidad, llegando a ser mayor a 20% de la población. En gestantes de un 2.6%, sin embargo 60% desarrollan una hito si no son tratadas y un tercio con una pielonefritis. Esto es muy común en las madres gestantes. Y las gestantes suelen tener muy frecuentemente hitos, ¿ya? Muy frecuente suele ser en ellos. ¿Por qué? Porque tienen más líquidos, hay mayor retención urinaria y eso a la larga puede condicionar a una hito. El tratamiento para madres gestantes generalmente solamente es con beta-lactámicos, ¿ya? Para evitar el riesgo de teratogenicidad. De 5 a 18 años es muy bajo la prevalencia y en ancianos varones mayor a un 3%. En mujeres, como hemos dicho, que se presenta con mayor frecuencia, generalmente es mayor del 6% al año. Y en el resto son de 10 a 30% experimentan una ITI en algún momento de su vida. Y el 40% de la población tendrá una recurrencia. ¿Por qué entonces será más común en las mujeres? Porque está relacionado con la anatomía, la actividad sexual, el estreñimiento y la utilización de ciertos métodos anticonceptivos. Puede ser el diafragma o el dispositivo intrauterino. Entonces, mecanismos defensivos como lo son la orina. La composición química es un elemento importante, ya que por sí sola ejerce un efecto inhibidor sobre los gérmenes responsables del hito. Entonces, la orina sirve como un método también de limpieza para el organismo. ¿Por qué? Porque tiene una alta osmolaridad, tiene un pH ácido, elevada concentración de urea, una elevada concentración de ácidos orgánicos, otro tipo de hormonas que inhibe la adherencia de las bacterias a las células epiteliales. De por sí ya la orina nos ayuda de cierta manera a tratar la enfermedad. Sin embargo, puede haber otros tipos de contagios, como son la hematológica, es decir, en pacientes con bacteriemia por estafilococos pueden producirse con relativa frecuencia en aceptos renales. Es decir, un paciente que tenga otro tipo de infección y esta migre por medio de la sangre hasta los riñones. También tenemos la más común, que es la ascendente. Como su mismo nombre lo indica, ascendente, ¿por qué? Porque la bacteria empieza a subir desde la uretra, desde el medio exterior, poco a poco va subiendo hasta llegar a la vejiga, incluso llegar hasta los uretres y riñones, ¿no es cierto? Es más frecuentemente en mujeres, ¿debido a qué? A que la uretra femenina es más corta y está más próxima al área vulvar y perirectal, lo que facilita la contaminación por gérmenes procedentes de estos territorios. Como bien saben, por anatomía, el orificio vaginal se encuentra cerca a la zona anal, ¿no? O o a los pliegues vaginales. Y eso al no tener una buena higiene, las bacterias pueden colonizar la zona de la uretra y por la misma anatomía que la uretra es corta, pueden ir subiendo más fácilmente hacia la vejiga y causar la infección urinaria. Entonces vamos a ver, como hemos dicho, ¿no? Se clasifican de dos tipos las infecciones, altas y bajas, y según sus características anatómicas generales. A ver, señoritas. Eudicia, ¿me escuchas? Eudicia. Eudicia. Eudicia, ¿me escuchas? Eudicia. ¿Cuáles eran los órganos que estaban implicados en una infección, una ITU baja? ¿Qué órganos están comprometidos en una ITU baja? Profesor, no le escuché bien. ¿Qué órganos están comprometidos en una ITU baja?
¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué órganos están comprometidos en una ITU baja? Siguiente. La uretra, profesor. Ya, faltan dos. Mm, Ya, una pista. El varón tiene y la mujer no tiene. Imagina. No, no, no. Y está más arribita, más arribita. El varón tiene y la mujer no tiene. La vejiga, profe. El varón tiene, la mujer no tiene vejiga. Lo hemos visto en la anterior diapositiva, en el anterior tema. Las trompas. La próstata, las trompas. El varón tiene próstata, la mujer no tiene próstata. Ya, la uretra, la próstata y ¿qué está por encima de la uretra? ¿Qué órgano le sigue a la uretra? la vejiga, profesor. Ya, esos son los tres órganos, bueno, próstata con asterisco, esos son los tres órganos que son comprometidos en una ITU baja. No se olviden, una ITU baja comprende vejiga, uretra y en caso de varones, próstata. Y en una ITU alta, ¿cuál será el órgano que está comprometido? ITU alto, ¿qué está por encima de la vejiga? ¿Qué órgano se encontrará por encima de la vejiga? Ya, no, anatomía no sé cómo han pasado. Ya, pues los riñones están ahí arriba, ¿no es cierto? Los riñones se encuentran por encima de la uretra, de la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener las cositas en cuenta. ¿Por qué? Porque según eso también es diferente el tratamiento. Bien, entonces en una ITU baja lo que va a caracterizar va a ser una uretritis y una cistitis. Es decir, una inflamación de la uretra, una inflamación de la vejiga. Y en una infección alta donde el riñón está complicado, podemos llegar a tener pielonefritis, abscesos intrarenales y perinéfricos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sintomatología común cuando hay una ITU? Primero la disuria. ¿Qué es disuria? ¿Conocen ese término? Ya, la disuria es dolor al momento de miccionar. Siente como si la orina al bajar o al descender ardería, quema toda la uretra o todo el tracto urinario. Entonces, dolor al momento de miccionar es disuria. ¿Qué es polaquiuria? ¿Qué es polaquiuria? Nada, se cuenta. Polaquiuria es, No sé, profe, explíquenos. ya, polaquiuria es que la persona va a orinar a cada rato pero poquito. A cada rato pero poquito. Eso es polaquiuria. El paciente va a cada rato, va al baño, pero orina poquito, 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 poquito. Eso es polaquiuria. Tenesmo vesical. Tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es las ganas de... Es tener ganas pero no poder. Ya así se van a acordar. Es tener ganas pero no poder. ¿A qué me refiero con eso? Que la persona tiene ganas de miccionar, va al servicio, se sienta o bueno, hace lo que tiene que hacer, pero no puede miccionar. ¿Ya? Eso llamamos tenesmo. Tiene ganas, pero no puede hacer. Urgencia miccional. ¿Qué será? ¿Qué tiene por urgencia miccional?
Eso sí te pueden entender lo que es urgencia miccional. No poder retener la orina, profe. No, urgencia miccional es tener ganas de ir al baño con urgencia, pues urgencia como su nombre indica. Tener ganas de ir al baño. Hematuria. ¿Qué es hematuria? Eso sí conocen, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema. Ema es sangre, profesor. Correcto, vemos sangre. Y después, entonces, ¿qué entienden por hematuria? Entonces, sangre al orinar será, profesor. Presencia de sangre en la orina. Eso generalmente es en pielonefritis, ¿ya? Hematuria, presencia de sangre en orina. No es que vas a orinar sangre, ¿no? Pero en laboratorio se va a observar glóbulos rojos. En algunos casos sí puede teñirse hasta de rojo, pero ya es muy grave. Pero no. Enuresis. Enuresis simplemente es no puede ausencia de micción, no poder orinar para nada. Dolor lumbar, dolor en la espalda baja, dolor abdominal, dolores, como les decía, ¿no? Por debajo del ombligo. Y como cualquier infección, siempre va a haber fiebre y vómitos. La fiebre es característico de una infección, no se olviden. Pruebas complementarias. Sistemático de orina, es decir, pueden preguntarle al paciente, ¿no? Con qué frecuencia orina, con qué fuerza, si necesita pujar, si moja la ropa interior, eso. Tiras reactivas, es decir, pruebas de laboratorio para ver si hay presencia de sangre, cómo está el pH u otros sedimentos. Sedimento de orina, es decir, que después de la emisión hay algún cuerpos extraños, otro tipo de sustancias. Urocultivo es sembrar a partir de la orina, verificar si hay microorganismos o no. Antibiograma, ¿para qué nos servía el antibiograma? ¿Para qué era útil un antibiograma? Ya habíamos estudiado más antes. ¿Para qué sirve un antibiograma? ¿Qué fin? ¿Con qué uso? Señoritas, el antibiograma era un tipo de cultivo donde hacíamos crecer las bacterias, una placa Petri. ¿Con qué fin hacíamos crecer las bacterias? ¿Con qué fin? Señoritas, ¿recuerdan? Recuerda que hablamos de unos discos de medicamentos que ponían en los cultivos. ¿Para qué nos servía eso? Era para ver a qué antibiótico era susceptible las bacterias, ¿recuerdan? Se hace crecer en una placa Petri las bacterias y después se le va poniendo en pequeños discos diferentes tipos de antibióticos. Y dependiendo de cuál antibiótico, o mejor dicho, con cuál antibiótico se retiraba o morían ciertas bacterias, se utilizaba ese medicamento justamente para el tratamiento del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos servían los antibiogramas. Otro tipo de pruebas son la analítica, para ver, bueno, por bioquímico, por sangre, si hay algún tipo de infección. Y otra que se puede hacer es una prueba de rayos X o una ecografía abdominal. ¿Para qué nos servirá la ecografía o los rayos X? ¿Por qué creen que sea útil? Con un rayo X podremos ver la infección.
No, no es cierto. Un rayo X o una ecografía lo que nos va a permitir es verificar si hay retención urinaria, retención de líquidos en la vejiga. ¿Ya? En la muestra de orina es importante recabar la mejor muestra de orina. A ver, señoritas, ¿cómo se recolecta la muestra de orina a un paciente para su prueba de laboratorio? La primera orina del día, profesor. Muy bien, ¿qué más? Está bien, es la primera orina de la mañana y algo importante es siempre desechar el primer chorro, ¿ya? Siempre es importante desechar el primer chorro. ¿Por qué? Porque generalmente siempre va a haber bacterias en la uretra, a la salida de la uretra. Y si nosotros tomamos el primer chorro de orina, vamos a arrastrar la orina mejor que las bacterias que estén hacia afuera. Pero lo que realmente importa es las bacterias que están más profundamente. Por eso que podríamos decir que con el primer chorro limpiamos la uretra y el chorro seguido es el que va a contener realmente las bacterias causantes de la infección. Pues, teniendo en cuenta esos dos puntos es importante mejorar la calidad de muestras de la orina para así evitar falsos negativos o falsos positivos. Como decía, orina en segundo chorro es la muestra más frecuente procesada para el cultivo. Se puede contaminar frecuentemente con microorganismos de la piel, uretra o vagina. Requiere de un aseo previo con agua abundante y jabón y secado con gases estériles. Acá nos indica que previamente, antes de tomar la muestra, debería hacerse un lavado de los genitales, ¿no es cierto? Obtenida mediante recolector. Se debe realizar un buen aseo genital bebé o un niño pequeño. Con abundante agua y jabón, se procede a limpiar la zona con gases estériles, donde se conecta el recolector 30 minutos, a los 30 minutos se retira o se cambia. Es cuando les ponen no sé si habrán visto unas bolsitas, hay unas bolsitas para orina, suelen ponerle eso a los pacientes. Ya lo más importante para nosotros es esa la que es por recolección, puesto que las otras son ya en hospitalización. ¿Qué se puede observar en una orina del paciente? Ya van a ver leucos, es decir, glóbulos blancos, nitritos, es decir, desechos de las bacterias. Predomina la sintomática urinaria antes que la muestra en orina con nitritos y leucocitos. En una mujer con dolor al miccionar, es decir, disuria, puede presentarse leucocitos en orina y urocultivo negativo. Hay que pensar que la posibilidad de un síndrome uretral agudo, producido en la mayoría de los casos por clamidia. Ojo, si la persona tiene ya dolor miccional, pero sus pruebas de laboratorio salen negativas, de repente no está teniendo una infección bacteriana, sino más bien una infección por hongos. ¿Ya? Puesto que es diferente cultivar un hongo a una bacteria. Entonces, en sí lo que deberíamos hacer, siempre que exista una infección urinaria, debería hacerse un antibiograma. Eso es lo que nos dice la norma que debería utilizarse. Pero en la práctica no sucede esto. Como ustedes saben, basta que alguien tenga un malestar, tanto en las farmacias, boticas o hasta los mismos establecimientos de salud, suelen darle tratamiento, ¿cómo le llaman esto? Bueno, el médico ya suele dar el tratamiento para una ITU sin que le haya hecho mayor pruebas. Entonces, como decía, lo que debería hacerse es un urocultivo, pero en la actualidad no se realiza, no se hace. En cuanto a las pruebas de laboratorio, generalmente puede encontrarse estas cosas, ¿no? Esta es una muestra de orina donde puede ver como cada puntito es un glóbulo blanco ahí. En urocultivo, hemos dicho, ¿no es cierto?, que se considera bacteriuria, significa cuando hay una mayor de 105 unidades de formados de colonia. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar una ITU? ¿Cuáles son las preguntas a realizarle a una persona? Entonces, los síntomas, primero preguntarle acerca de los síntomas, ¿no? Si tiene molestias o urgencia de ir al baño, tiene dolor al miccionar, con qué frecuencia va al baño, si tiene polaquiuria, si tiene dolor abdominal, o sea, molestias suprapúbicas, fiebre o dolor lumbar. Entonces, una vez que se ha estudiado estos síntomas y se evalúa cuán grave es cada uno de ellos, podremos ver tomar el siguiente cuadro. Por ejemplo, si la paciente solamente tiene prurito vaginal y leucorrea, ¿qué es leucorrea?
¿Qué tiene por leucorrea? ¿Qué tiene por una leucorrea, señoritas? Señoritas, ¿a qué les suena cuando hablamos de leucorrea? No es más que otro término para decir descensos vaginales, ¿ya? Descensos vaginales, eso es una leucorrea. Y además está acompañado con prurito vaginal, es decir, escozor esa zona. Entonces, ya el tratamiento será otro, el diagnóstico será otro, y debe confirmarse si eso es una vaginitis. Ahora, si hay un solo un síntoma, ¿qué podría realizarse? Bueno, tiene que ser siempre pruebas de laboratorio, generalmente con tiras reactivas. Es decir, si hay presencia de leucocitos o nitritos, ¿ya? Si no hay presencia, considera tratamiento por otras causas posibles de los síntomas. Como les decía, no solamente con el hecho de tener dolor de espalda, ya tenemos que asumir que es una infección urinaria. ¿Qué es lo más frecuente que sucede? Ya he visto muchos casos en las boticas y farmacias que viene una paciente, me duele la espalda, y le dan su ciprofloxacino, o le dan su levofloxacino y esos tratamientos. Cuando no se ha descartado otros síntomas o se ha hecho algún tipo de prueba de laboratorio. Entonces, cuando solamente hay dolor de espalda, lo único que podríamos darle es un analgésicos, nada más, un relajante muscular o algo que alivie su malestar en la espalda. ¿Ya? Ahora, si es que el paciente sí tiene otros síntomas como son fiebre, náuseas, dolor al miccionar u otros, ya podríamos tratar o evaluar un tratamiento sintomático o con antibióticos. Ahora, si el paciente tiene todos los síntomas que hemos mencionado, incluso fiebre y dolor de espalda, si ya tiene todos los síntomas, tendríamos que considerar una pielonefritis. Ojo, porque ese sí es más delicado. Estamos viendo que hay daño en el riñón. Es más si hay presencia de sangre en la orina. Si no tiene fiebre y dolor de espalda, bueno, simplemente un tratamiento antibiótico para ayudar a curar la infección. En el varón, los síntomas que se van a presentar generalmente son urgencia de ir al miccionar, dolor al miccionar, aumento de la frecuencia, poliacuria, molestias suprapúbicas, fiebre y dolor lumbar. Tiene que hacerse un diagnóstico diferencial para descartar prostatitis o una infección por hongos que es clamidia. ¿Con qué se hace esto? Con un urocultivo. Y generalmente el tratamiento es con quinolonas, generalmente con ciprofloxacino. Como ya saben, el tratamiento en caso de prostatitis ya va a ser bastante largo, incluso llegando a ser a 2 semanas. ¿Ya? Si no hay respuesta al tratamiento o se trata de una infección recurrente, remitir a un urólogo. Es decir, si el paciente tiene todos los malestares, tenemos que administrarle tratamiento con quinolonas. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de las ITUS es hacer desaparecer la sintomatología y erradicar la bacteria del tracto urinario. Obviamente, en las ITUS no complicadas el tratamiento se inicia generalmente de forma empírica. Este es el término que buscaba, empírico. Seleccionando el antibiótico según la sensibilidad local a E. coli. Puede variar mucho en función a la edad y al sexo del paciente. Entonces, como hemos visto, ¿no es cierto? El mayor causante de las ITUS en los pacientes es la E. coli. Entonces, el personal de salud puede suponer si ha descartado otras patologías y tiene certeza que es una ITU, tendrá que elegir un medicamento que sea eficaz contra la E. coli. ¿Cuál generalmente es? El medicamento es el de, ¿cómo se llama? Es el ciprofloxacino, la fluoroquinolona. Volviendo acá al tema. En las ITUS no complicadas, el tratamiento inicia generalmente empírico. Además, debido al problema creciente de las resistencias, al seleccionar el tratamiento empírico, deben tenerse en cuenta la edad, sexo, embarazo, enfermedad subyacente, historia previa de ITU, etc. Así como factores de fármaco como la comodidad, posología o el coste.
¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento va a depender de la persona también. Si es que la persona ya tiene antecedentes de haber tomado otros medicamentos, tendrá que evaluarse y utilizarse medicamentos de otras líneas, ¿no? De una segunda generación, podríamos decirlo. Entonces, ¿cuáles son los fármacos o antibióticos más utilizados para la que son itus? En este caso, por una cistitis, una inflamación de la vejiga. El primero, podríamos decir, primera elección sería el cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? ¿Qué medicamento es? ¿Qué combinación de medicamentos es? Es para el hongo, profesor. No. Clotrimazol. Pero ahí dice Oh. cotrimoxazol. Ah, clotrimazol. ¿Qué medicamento es el cotrimoxazol? Hemos hablado del cotrimoxazol, ojo, hemos tocado el tema, es el tercer tema del curso, la sesión número 3. Incluso les dije, no se confundan con clotrimazol. El clotrimazol es un antimicótico y el cotrimoxazol es un antibiótico. ¿No se acuerdan? Señoritas. Ya les ayudaré pues. El cotrimoxazol es el nombre que se le da a la combinación de sulfametoxazol ¿Con qué combinamos el sulfametoxazol? Dimetropina, profesor. Ya ese es el cotrimoxazol. Y también ya les había dicho, si sabían. No se olviden, el cotrimoxazol es la combinación de sulfametoxazol más triptopin. Ya es su DSI. Para no hacer la larga y que entre y ahorrar espacio, ya abreviamos con cotrimoxazol. De ahí la concentración, ¿no? De 800 y 160 miligramos. Se toma 2 veces al día cada 12 horas por 3 días. Siempre y cuando en función de tasas de resistencia local. No debe administrarse ni embarazadas ni alérgicas a las sulfanamidas. Estamos hablando del primer medicamento de línea. Cuando veamos que la ITU no es complicada, es una ITU fácil de tratar. Otro medicamento es la nitrofurantoína. Siempre y cuando no exista insuficiencia renal. La dosis a administrar es de 100 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 a 7 días, dependiendo de la complicación del paciente. Después seguimos con uno muy conocido, que es la amoxicilina. Siempre y cuando exista sensibilidad al antibiograma. Puede ser que la ITU sea resistente a la amoxicilina y sea un fracaso, ¿no es cierto? Otro que le sigue es la amoxicilina clavulámico. Este medicamento, al tener su inhibidor de la beta-lactamasas, lo hace efectivo frente a resistencia bacteriana. Después subimos subiendo y hacemos un poquito más, usamos medicamentos más fuertes, como el acifixima. El acifixima se toma 400 miligramos una vez al día por 3 días. Después será la cefalexina, que es una cefalosporina. La dosis administrar es de 500 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Cefadroxilo, bueno, 1 gramo en ampolla puede venir de una ampolla por 5 días. Pues ya empezamos a utilizar las fluoroquinolonas. Empezamos con el ciprofloxacino, que puede utilizarse cada 500 miligramos cada 12 a 8 horas por 5 días, por 5 a 7 días. Después tenemos el norfloxacino, que es ya de mayor generación, donde se toma 400 miligramos cada 12 horas por 3 días. Cuando haya aumento, eso, ojo, ya vamos a empezar a utilizar los fluoroquinolonas de segunda generación, cuando tengamos certeza que haya resistencia a las amoxicilinas, a los betalactámicos, ¿ya? Después del norfloxacino tenemos el ofloxacino, el levofloxacino y por último la fosfomicina. La fosfomicina ya vamos a hablar cuando estemos tratando infecciones altamente resistentes, ¿ya? El último que estamos viendo es el levofloxacino. El levofloxacino ya cuando el caso donde el paciente no haya podido salir con ninguno de los medicamentos anteriormente estudiados. Señoritas, no me están prestando mucha atención. Bueno, trataremos